7 de la noche, 30 minutos. Seguimos a duras penas todavía con un anuncio, con un trino en X. El presidente dijo, vamos a declarar la conmoción interior, un estado de excepción que le otorga unas facultades especiales al presidente en situaciones de, bueno, complicación de orden público, como el que está ocurriendo en este momento en el Catatumbo, en norte de Santander, y también en el Guaviare. Sí, Ojo, señor. porque nos lo acaba de confesar públicamente el alcalde de Calamar. Jovencito, ¿no? Y se Sí, notaba que estaba angustiado. angustiado, ¿no? Preocupadísimo, y no le han prestado la atención debida. Pues no ha salido el decreto, pero ¿qué implicación puede tener esto? Vamos a hablar con una experta para que nos ayude a entenderlo, y ella es Jimena Herrera, abogada, especialista, con maestría también en estos asuntos constitucionales y de derecho público. Doctora Herrera, buenas noches, gracias por estar con nosotros hasta ahora aquí en W Sin Carreta. Juan Diego, buenas noches Paula, buenas noches toda la mesa de trabajo y la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, doctora, aunque preocupados, porque todavía no sale el decreto. ¿Qué significa? Por favor, explíquenoslo a quienes no entendemos mucho de eso. Mira, Conmoción interior. ¿Qué es eso? nosotros tenemos tres estados de excepción, digámoslo así. El primero es de orden internacional, una guerra, nos están atacando nuestra soberanía. El segundo, este estado de conmoción interior, que tiene que tener tres requisitos, que es cuando nosotros tenemos un problema con la estabilidad institucional, cuando estamos teniendo eh, vulneración de la seguridad del Estado y cuando no podemos tener convivencia ciudadana, que es lo que está pasando en la zona de Turbo. ¿Qué sucede? Que el presidente puede declarar el estado de conmoción interior, pero nosotros tenemos que conocer el decreto. Lo primero que debe pasar en este caso es que debe haber un decreto. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tiene que cumplir alguno de estos tres requisitos y obviamente yo considero que sí estamos ante la vulneración de la convivencia ciudadana. Tenemos más de 36.000 personas ya desplazadas. La morgue no da abasto, digámoslo así. No sabemos en este momento cuántas personas muertas ha habido. Niños ya han muerto, entonces pues obviamente que tenemos un problema con la convivencia ciudadana, pero tenemos que, es decir, el estado de conmoción interior es un estado de excepción, pero no es ilimitado. Y el presidente tiene que dar las bases y los fundamentos de hecho y explicarlos a través del decreto. Ese es el primer punto que quiero dejar claro. No lo tenemos. Lo segundo, dentro de los 3 días siguientes, bueno, lo otro, el estado de conmoción se puede decretar en toda la República o en parte de ella, para que no se extienda esta situación. Como ustedes están viendo, nosotros tenemos la situación de Catatumbo ya se está extendiendo al resto de Santander. Acabamos de oír al alcalde, acabamos de oír que también quieren decretarle en Arauca. Entonces es una situación que debe decretarse en esas zonas, pues para que no se extienda en el resto del país. Claro. Eh, Profe. Sí, sí, profe Jimena, ¿y hasta dónde puede llegar el presidente con este decreto? Yo estaba revisando y decía que no es la primera vez en el país que se intenta y que se decreta esta conmoción interior y que le permite hacer allanamientos, capturar a personas. Explíquenos detalladamente eso qué significa. lo primero es que nosotros lo tenemos limitado en el tiempo. Segundo, los derechos, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos una tripartición de poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. El ejecutivo asume funciones del legislativo y él puede decretar normas a través de un decreto reglamentario, dejar que otras normas no se apliquen en esa zona, y obviamente pues eso es una vulneración al Estado Social de Derecho que nosotros somos, pero es necesaria. En ese momento, ¿qué podemos ver? No se pueden vulnerar los derechos humanos, el derecho a la vida. Se pueden restringir algunos, como que se decrete un toque de queda, que puedan, siempre con declaración judicial, que puedan preventivamente detener personas que consideren que debe ser así. Pueden haber allanamientos también. Ciertos derechos fundamentales se restringen,
como el derecho a las comunicaciones, se pueden interceptar y demás, pero los derechos humanos que son inalienables no pueden ser vulnerados. La justicia penal militar no puede entrar a juzgar Sí. a particulares. Digamos que esas son las cosas básicas de lo que puede hacer el presidente. Claro. Profe, yo quisiera preguntarle ahora, pues el paso de la revisión, porque esto tiene que pasar por una revisión constitucional y pues también tiene que pasar por el Congreso. Y de hecho en anteriores oportunidades, por ejemplo en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, se cayó una declaratoria de conmoción interior. ¿Qué tendría que tener esta conmoción interior, este decreto, para que pase esa revisión constitucional? Y nosotros hemos tenido declaratoria de conmoción interior 8 veces, desde hace 35 años, 34 años, no son muchas veces. Que tiene primero que todo lo que tú acabas de decir es totalmente cierto y claro. Desde el momento del decreto, el Senado con todas sus facultades se debe reunir de forma, pues a mutuo propio, se debe reunir para revisar el decreto que declara la conmoción interior y puede oponerse o puede no hacerlo. Y la Corte Constitucional también tiene que revisar el decreto y puede oponerse y no avalarlo en el caso de que los supuestos de hecho no sean tan claros y que den lugar a la necesidad del decreto. En este caso, yo veo que no tenemos el decreto en este momento, no nos está dejando verlo. Sabemos por Twitter y por todos los trinos y demás, pero esto no es la manera de proceder y tenemos que tener el decreto y que haya los supuestos de hecho determinen cualquiera de esos 3 requisitos con los que empecé Sí, a sí, hablar. sí. Bueno, pues es la profesora Jimena Herrera de la Universidad Manuela Beltrán, abogada, con una, bueno, maestría, especialización, bueno, una experta en todos estos temas legales y constitucionales. Doctora, de verdad que sí, le agradecemos muchísimo que haya sacado de su tiempo. Está que se habla, lo sé, pero Doc, prométame una cosa, que no se va a demorar más de 17 segundos. Porque si no, nos regañan. Nosotros los mismos hechos no pueden ser para declarar estado de conmoción interior y estado de emergencia económica. Hay que tener cuidado con eso. No puede ser el mismo hecho el que declare dos situaciones excepcionales. Claro. Aunque ya se descartó la emergencia económica, ¿no? Ya de tajo dijeron, no va la emergencia económica. Pero está clara la observación. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Descanse, de verdad que sí. Feliz noche, un abrazo.